Se va a ver a continuación las principales medidas de seguridad a la hora de manipular explosivos o preparar voladuras. Evidentemente, solamente se deben utilizar explosivos homologados y catalogados por la Dirección General de Minas, y se deben utilizar tal y como teóricamente se deben utilizar, siguiendo sus condiciones de homologación. Además, se debe verificar que el explosivo esté en buen estado y, en concreto, que no haya caducado. Las reglas fundamentales son 4. Que las manipule la persona que está preparada, intentar pensar dónde se puede producir el accidente y, aunque sea de forma un poco exagerada, intentar evitar todas esas posibilidades, tener previsto que en caso de que se produjese accidente, que el daño sea el menor posible, y la cuarta y última, actuar con mucha cabeza, pensar las cosas siempre antes. La mayoría de accidentes, no solamente con explosivos, es por haber hecho algo sin pensar. Una vez pasado el accidente, lo normal es decir, evidentemente, si es que haciendo las cosas así, pues eso hay que pensarlo antes. Es raro que en obra se almacene el explosivo. Por lo general, con las pocas voladuras que se suele hacer en una obra, en caso de que realmente sean pocas, se tiene a veces un almacén de consumo. Lo normal es para almacenar el sobrante si no se puede devolver ese mismo día. Solamente en obras de muy grandes dimensiones, generalmente minas, existen o pueden existir almacenes algo más grandes que un almacén de consumo. Nunca, como ya veremos después, se deben almacenar juntos los explosivos y los detonadores. En los almacenes se almacena o bien uno o bien el otro. Y eso de no almacenarlos juntos está en esa idea de intentar evitar el posible problema que se pueda producir. Un accidente en detonadores es poco peligroso porque la explosión de los detonadores es pequeña. Y es poco probable que se produzca una explosión en el explosivo. Pero si están juntos, hay mayor probabilidad de que se produzca el accidente y este produciría un daño mayor. Evidentemente, debe evitarse todo aquello que pueda activar el explosivo: la elevada temperatura, la presión, el golpe, una chispa. Se deben utilizar lámparas eléctricas de seguridad que tienen su interruptor cerrado herméticamente en una cápsula con aire que no es el exterior, e incluso puede ser con nitrógeno, que no tenga oxígeno, ese interruptor. Se deben utilizar para que no caduquen los explosivos más antiguos. No apilarlos en altura excesiva para que no haya posibilidad de que estallen por presión o que se caigan desde una altura elevada y estallen por impacto. Siempre con la tapa hacia arriba, para que al coger la tapa no haya posibilidad de que se caiga el explosivo. Intentando alejar el explosivo del personal, no debe coincidir la entrada y salida del personal con la del explosivo. Y evidentemente, cuando se transportan, son mercancías peligrosas. El explosivo puede ser venenoso y se puede absorber a través de la piel. Hay que utilizar guantes, además de intentar evitar que algo de explosivo pueda quedar en las manos. Y luego, una vez terminado el trabajo, quizás cerca de alguna fuente de calor pueda quizás no explosionar, pero sí al menos combustionar, lo cual es peligroso. Cuanta menos gente esté en la zona donde está preparando el explosivo, mucho mejor. Antiguamente se reperforaban los barrenos fallidos. Veremos que ahora no. Más adelante veremos cómo actuar. Hay que asegurarse que el barreno está limpio, que entra toda la carga. Cuando hay carga discontinua, hay que asegurarse que las distintas partes detonan. Hay que tener mucho cuidado con zonas que pueden haber quedado sin detonar. Hay que tener especial precaución con los explosivos más sensibles. Una vez cargado el barreno, no debe tardarse mucho en hacer la voladura para que no esté presente el peligro durante mucho tiempo. Además, los barrenos cargados deben permanecer vigilados. Hay que destruir los explosivos sospechosos de mal estado. ¿Cómo se destruyen? Pues los explosivos detonantes primarios se suelen destruir por explosión.
dado que es muy difícil conseguir una combustión, ya que estos explosionan espontáneamente frente a la llama. Los detonantes secundarios muchas veces pueden combustionar sin explosionar. Sin embargo, hay que tomar medidas de precaución porque, aunque se esté intentando que combustionen, estos pueden explosionar. Estos dos tipos de destrucción hay que hacerlo de forma abierta, porque el explosivo confinado siempre es más peligroso, y se busca para ello una zona rehundida, en forma de que si hay proyecciones, el riesgo de accidente con las proyecciones sea pequeño. Para la combustión se prepara una lámina de algún combustible, generalmente paja, y en cualquiera de los dos casos, combustión o explosión, siempre se destruye pequeña cantidad de explosivo, se fracciona. Una pequeña cantidad separada de la otra, en forma de que si se produce una explosión, por ejemplo cuando se intenta una combustión, no se accione la carga de al lado. Aquellos que no resisten bien el agua se pueden disolver en agua, y es una forma también de destruirlo. Los explosivos que estén a punto de caducar o que estén ya caducados se deben destruir de esta misma manera, o el sobrante en una voladura. A la hora de manipular el explosivo se debe manipular con herramientas que no den chispa. Hay navajas especiales, punzones especiales cuando hay que pinchar el cartucho para, por ejemplo, colocar el detonador. Y siempre se corta sobre algún elemento que no dé chispa, normalmente madera. Y esta debe lavarse y destruirse al final. No se debe cortar sobre piedra o metal que son proclives a producir una chispa. Cuando en una voladura se ceba un cartucho, esto se debe hacer únicamente cuando ya se vaya a utilizar ese barreno. Y siempre hay que tener cuidado de colocar el detonador ya cuando se va a introducir en el barreno. No tener el cartucho cebo con el detonador y fuera del barreno, que podría ocurrir un accidente en cualquier momento. Una forma de iniciar los explosivos es mediante detonadores eléctricos. Hay que tener precaución porque puede haber una corriente parásita por alguna onda tipo radiofrecuencia, algún emisor cercano, o por algún rayo, o alguna corriente parásita que exista en algún lugar, o alguna máquina que tenga electricidad estática. Hay que mantener los extremos de los detonadores juntos para que no haya posible diferencia potencial entre los mismos, y con una cinta aislante. Esto no debe confundirse con que en la preparación eléctrica de la voladura no se va a utilizar cinta aislante. Se van a utilizar clemas para mantener una cierta seguridad en las conexiones. Antes de la voladura, cuando es eléctrica, se comprueba la resistencia con una corriente muy pequeña que no inicia el detonador. Pero esto debe hacerse en lugar seguro por si acaso accidentalmente se activase un detonador. Sin embargo, los detonadores eléctricos tradicionales están cayendo en desuso por estos problemas que hay de que una corriente parásita podría activarlos. Hoy en día se utilizan detonadores electrónicos que tienen un chip y para que se activen se necesita un código que los activa. Esto aumenta mucho la seguridad en las voladuras. Otra posibilidad para realizar voladuras es el uso de mecha. Mecha lenta con pólvora, generalmente dentro de una funda tipo plástico. Ya no se utilizan fundas de tela o de otro tipo por las cuales pueda pasar la humedad, que al final tienen un casquillo, por ejemplo con fulminato de mercurio. Se mete el extremo de la mecha dentro del casquillo, que se cierra con unos alicates especiales que no producen chispa, y de esa manera cuando llega la deflagración al casquillo con el fulminato de mercurio, el fulminato inicia la explosión, generalmente un barreno que luego ya inicia el resto del explosivo, un cartucho que ya inicia el resto del explosivo. Sin embargo, la mecha es demasiado lenta. Se utilizaba o se utiliza en su lugar el cordón detonante con trilita en su interior, velocidad de propagación de unos 7000 metros por segundo, prácticamente instantáneo. Pero el cordón detonante también tiene problemas, tiene dificultades. En concreto, que la detonación que se propaga produce muchas pequeñas proyecciones, piedrecitas que salen despedidas y mucho ruido. En forma de que se está sustituyendo
por un cordón mucho más fino que en su interior tiene oxilita potenciada con aluminio. Ese cordón nuevo con muy poquita cantidad de ese detonante tiene una velocidad inferior. En vez de 7.000 metros por segundo estamos hablando de alrededor de 2.000 metros por segundo, más que suficiente para iniciar la voladura. Este nuevo sistema de detonación tiene piezas especiales para unir los nuevos cordones unos con otros y tiene la ventaja de que prácticamente no produce proyecciones, dado que la funda queda prácticamente igual, la detonación se propaga por el interior y produce muy poco ruido. En cualquier caso, pueden producirse barrenos fallidos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues en primer lugar, señalizarlo para intentar evitar el accidente. Y a continuación hay que neutralizarlo. ¿Cómo se neutraliza? Pues depende qué es lo que haya fallado. Si ha fallado el disparo, posiblemente pueda redispararse. Por ejemplo, si ha fallado un cable eléctrico que no hacía buena conexión. O, en caso de que pueda recebarse, si es que lo que ha fallado es el cebo, en algunos casos se puede recebar. A veces es peligroso trabajar en el barreno. Lo que se hace en ese caso es hacer otro barreno cercano o utilizar otro cercano si está ya hecho y por simpatía, por impedancia similar de cargas, producir una explosión que producirá la explosión en el barreno que ha fallado. En cualquier caso, hay que utilizar el método más adecuado en cualquier circunstancia. Es el artillero quien debe decidir qué método se utiliza. El artillero siempre está presente en la voladura y está visualmente viéndola. Y a ojo ve qué barrenos han fallado en caso de que haya fallado alguno. Lo normal en las voladuras, si se hace bien, es que no haya barrenos fallidos, pero puede haberlos. Las precauciones a tomar son mayores cuando se utiliza gran cantidad de explosivo o cuando se trabaja en un ambiente que aumenta el peligro, por ejemplo bajo columna de agua, o cuando se produce una voladura en núcleos habitados o en zonas especialmente delicadas o peligrosas, como son presas, depósitos o centrales. En esos casos las precauciones a tomar son mayores. Esperamos que con esta presentación hayan entendido algo mejor las medidas de seguridad a tener en cuenta cuando se manipulan explosivos o cuando se prepara una voladura. No dude en ver esta presentación varias veces, no dude en parar la imagen, ir para adelante, ir hacia atrás. Tiene más información en javierangel.es. Muchas gracias. Además, se debe verificar que el explosivo esté en buen estado y en concreto que no haya caducado. Las reglas fundamentales son 4. Que las manipule la persona que está preparada, intentar pensar dónde se puede producir el accidente y, aunque sea de forma un poco exagerada, intentar evitar todas esas posibilidades, tener almacenes algo más grandes que un almacén de consumo. Nunca, como ya veremos después, se deben almacenar juntos los explosivos y los detonadores. En los almacenes se almacena o bien uno o bien el otro. Y eso de no almacenarlos juntos está en esa idea de intentar evitar el posible problema que se pueda producir. Es raro que en obra se almacene el explosivo. Por lo general, con las pocas voladuras que se suele hacer en una obra, en caso de que realmente sean pocas, se tiene a veces un almacén de consumo. Lo normal es para almacenar el sobrante si no se puede devolver ese mismo día. Solamente en obras de muy grandes dimensiones, generalmente minas, existen o pueden existir, al visto que en caso de que se produjese accidente, que el daño sea el menor posible. Y la cuarta y última, actuar con mucha cabeza, pensar las cosas siempre antes. La mayoría de accidentes, no solamente con explosivos, es por haber hecho algo sin pensar. Una vez pasado el accidente, lo normal es decir, evidentemente, si es que haciendo las cosas así, pues eso hay que pensarlo antes. Se va a ver a continuación las principales medidas de seguridad a la hora de manipular explosivos o preparar voladuras.
Evidentemente, solamente se deben utilizar explosivos homologados y catalogados por la Dirección General de Minas, y se deben utilizar tal y como teóricamente se deben utilizar, siguiendo sus condiciones de homologación.